Hola, buenos días y bienvenidos al seminario que hemos previsto para hoy. El título es Impermeabilizaciones y fachadas ventiladas y vamos a tener 3 ponencias. En primer lugar, de parte de Sluter Systems se presentarán sistemas de impermeabilización, de solidarización y drenaje de balcones, terrazas y azoteas en combinación con cerámica en obra nueva y rehabilitación sobre una cerámica existente, de la mano de Alfonso Pallarés. En segundo lugar, Fundermax nos presentará la fachada ventilada de placas laminadas compactas de alta presión, de parte de José Luis Calleja. Y por último, yo realizaré una pequeña demostración de la utilización de generador de precios y Arquímedes en base a los ejemplos que los fabricantes que hoy nos acompañan nos presentarán. Mi nombre es Paloma Martínez, trabajo en el Departamento de Desarrollo de la empresa CIP Ingenieros y muchos ya me conoceréis de otros cursos similares. Bueno, antes de comenzar, quería comentar rápidamente 2 cosas. Uno es que tenéis un panel a través del cual podéis hacer llegar cualquier pregunta. Yo las voy a ir recogiendo y voy a ir seleccionando, junto con la ayuda de los fabricantes, aquellas que sean más representativas o que tengan mayor interés, porque imagino que en el tiempo que tenemos no dará tiempo a responder todas, pero ir enviando todo lo que queráis. En segundo lugar, decir que el curso se está grabando y que más adelante lo podéis volver a ver o si hay alguien que tenga que perder una parte en el canal de YouTube de CIP Ingenieros. Aquí, si nos vamos a YouTube y buscamos CIP Ingenieros, tenemos todos los vídeos que hemos ido realizando a lo largo de este año y de los anteriores. Tenemos una novedad y es que el apartado de listas de reproducción se ha reorganizado de manera que ahora es más sencillo o más intuitivo a la hora de localizar el vídeo que nos interese. Entonces, pues, simplemente por comentar un poco aquellas listas de reproducción que están más relacionadas con el ámbito de gestión, que es el que vamos a tratar hoy, gestión de proyectos, pues os enseño una que tenemos específica para rehabilitación energética, una que tenemos específica para espacios urbanos y otra que tenemos para rehabilitaciones estructurales. De manera que aquellos cursos que hablen de temas de gestión y documentación de proyectos más de forma genérica, que no estén enfocados a espacios urbanos o rehabilitación energética o estructural, estarán ubicados en el apartado de gestión y documentación de proyectos, como el que hoy vamos a realizar. Y también tenemos un apartado de gestión y documentación de proyectos que es en el que se ubicarán aquellos vídeos que sean más genéricos, hablando de ciclos de vida de proyecto, como ya se han hecho anteriormente. Vamos a ver un ejemplo. Si clicamos aquí, pues aquí podemos ver todos los vídeos que tenemos en esta lista de reproducción. Ciclos de vida que hemos hecho mostrando el uso y la aplicación de los programas de CIP en todas las etapas de una edificación, desde que se está estudiando si es viable o no su construcción hasta la demolición del mismo. Bueno, pues nada, solamente comentar eso, ya sin más voy a dar paso a la primera ponencia, Alfonso Pallarés de Sluter. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Vale, parece que hay un pequeño problemilla de audio. Vamos a ver si lo solucionamos. Vale, ya está. Hola, buenos días, Alfonso. ¿Me oyes? Sí. Sí, Paloma, te oigo. Vale, pues nada. ¿Ves la pantalla también, verdad? Sí. Pues nada, primero darte las gracias por participar en este curso y nada, cuando quieras puedes comenzar. Vale, vamos a hablar sobre los sistemas de impermeabilización y de solidarización en combinación con la colocación de cerámica. La charla es de 20 minutos, así que vamos a tener que ir un poco rápido. De todas formas, ahí está la dirección de mi correo electrónico. Si quisierais si queréis comentar algún tipo de duda, podéis poneros en contacto con nosotros. Que sepáis también pues, que en la página web de Sluter, que es www.sluter.es, también ahí
toda la información que queráis. Podéis encontrar incluso en las pestañas de arriba, lo hemos dividido de forma bastante práctica. En la segunda de las pestañas, por ejemplo, impermeabilización y desolidarización, que es lo que vamos a hablar sobre todo hoy. Veréis pues que hay bastantes referencias, ¿no? Todas las que queráis y más. Fichas técnicas, podéis descargar los vídeos que iremos viendo hoy también, bastante interesante, ¿no? De hecho, la presentación la vamos a dividir en 3 puntos importantes que serían los que hablan de 3 de nuestras láminas más importantes, ¿no? Que más se están comercializando y que más se están colocando en lo que sería la construcción a nivel nacional. De hecho, lo he dividido en tres de estas láminas para dividir lo que sería la impermeabilización propiamente dicha como aplicación de la lámina Schluter-Kerdi, la aplicación de la lámina Schluter-Ditra 25 y la lámina Ditra Drain, ¿no? Cuando hablamos de láminas, también tenemos que saber pues, las ventajas que nos conlleva la colocación de láminas a la hora de impermeabilizar, a la hora de construir sistemas impermeables, ¿no? Interesante la presentación, interesante este pequeño esquema en el que vemos la totalidad de productos de la familia Kerdi, ¿no? Cuando hablamos de la lámina Kerdi, una lámina de color naranja, se suministra en rollos de 30 metros por 1 metro de ancho. Va a ser muy útil a la hora de impermeabilizar tanto en interiores como en exteriores. De hecho, vamos a hablar sobre todo durante la charla de hoy de impermeabilización en exteriores, muy interesante. La combinación de la lámina Kerdi con las otras 2 láminas que veremos después, que son las láminas Ditra y Ditra Drain, ¿no? Cuando hablemos del concepto de desacoplamiento y de solidarización, veremos pues que tanto la lámina Ditra como la Ditra Drain serán las que están dedicadas a ello, ¿no? Interesante el concepto de la impermeabilización con láminas de polietileno. Realmente es una lámina de polietileno recubierta con un geotextil. El geotextil, las 3 láminas nos permiten que sean colocadas con adhesivo convencional, con cemento cola, ¿no? Esta va a ser la principal ventaja de las láminas, ¿no? Va a ser el mismo albañil que está acostumbrado a colocar su pieza cerámica, va a ser el que nos va a impermeabilizar con la utilización de las láminas. Ese mismo cemento cola con el que estamos pegando una cerámica, podemos pegar la lámina Kerdi y sobre ella la colocación de la cerámica consiguiendo un soporte, pues, como decimos, pues es totalmente estanco. Este sería un poco el resumen de las ventajas de la colocación de láminas. Como decía antes, la familia Kerdi la engloban diferentes productos. Vamos a hablar un poquito por encima, ¿no? Muy interesante, por ejemplo, el concepto del adhesivo impermeable bicomponente con el que sellaremos las uniones de las láminas, ¿no? Kerdicol, en botes, ¿no? Es un bicomponente impermeable. Que sepáis también que existen unas piezas especiales, Kerdi-Kerek, para las esquinas tanto interiores como exteriores. Otro adhesivo, Kerdi-Fix, que es el que nos va a permitir la adherencia de las láminas sobre superficies previsiblemente un poco más complicadas, ¿no? Para poder pegar esta lámina milimétrica sobre un recubrimiento, sobre un acabado de aluminio, metal, cristal, ¿no? Pues nos va a facilitar esa adherencia, ese sellado, ¿no? Veremos que también es útil para otro tipo de aplicaciones. Muy interesante también, dentro de la familia Kerdi, los 2 sumideros, ¿no? Tanto lineales como puntuales, todos ellos combinables con las láminas, tanto Kerdi como Ditra, ¿no? Como veremos después en alguna imagen, muy interesante. Una vez tenemos claro el concepto de estanqueidad, tenemos que también tener claro el concepto de drenaje, ¿no? de recogida de agua. Entonces, para ello hemos diseñado unos sistemas de drenaje recubiertos con la misma lámina para garantizar la estanqueidad en todo momento, ¿no? Y saber que es imposible pues, que pueda fugar ninguna gota de agua. En cuanto a la aplicación de la lámina Kerdi, muy interesante, por ejemplo, las funciones, muy interesante la instalación, ¿no? ¿Cómo se coloca la lámina Kerdi? Pues la lámina Kerdi muy sencillo, paramentos verticales, paramentos horizontales, aplicamos una capa de adhesivo, cemento cola, sobre la cual presionamos, colocamos la lámina. Una vez presionada, extraemos cualquier burbuja de aire que pudiera quedar y sobre ella directamente podemos colocar nuestra cerámica, nuestro pavimento,
consiguiendo una superficie totalmente estanca, ¿no? De hecho, sería una modalidad, por ejemplo, en la que estamos haciendo, por ejemplo, impermeabilizaciones de vasos de piscina incluso, ¿no? Estamos haciendo, pues, todo lo que son depósitos donde va a quedar el agua estancada, podemos conseguir que sea un soporte totalmente estanco aplicando esta lámina de apenas 0,2 milímetros, ¿no? Estamos hablando de que es una lámina muy fina. Principales funciones de la lámina. La lámina es un polietileno recubierto de un geotextil, por lo cual es un material impermeable, ¿no? Realmente lo podríamos llamar una membrana, ¿no? A la hora de colocar esta membrana sobre un soporte cementoso, un soporte estanco, bueno, un soporte liso, llano y limpio, pegamos con un cemento cola nuestra lámina y sobre la lámina podemos pegar ya nuestro pavimento, garantizando al mismo tiempo las resistencias que nos marca la normativa, ¿no? Esta normativa, la 12004, que nos exige pues, una cantidad de newtons por milímetro cuadrado. Pues, lógicamente, el geotextil, al quedar totalmente adherido al soporte, cumple con las expectativas de resistencia y adherencia. Al mismo tiempo, nos garantiza también que la transmisión de las cargas sea directa, no nos va a generar ningún tipo de cámara de aire que pueda deteriorar la cerámica. Al mismo tiempo, el polietileno elástico en sus dos dimensiones nos permite también puentear fisuras, ¿no? Va a ser muy interesante su aplicación, por ejemplo, cuando hablábamos en piscinas, ¿no? En la simulación podríamos ver pues, cómo los movimientos de diferentes soportes no van a afectar a nuestra impermeabilización, que es lo que al fin y al cabo estamos buscando, ¿no? El material, además de ser impermeable, sea lo más elástico posible. Lo conseguimos con estos tipos de láminas. Lo comentado, es un derivado del petróleo, ¿no? Un polietileno, como tal, deberemos de guardarlo a lo mejor a la sombra, no debe estar expuesto al sol y debemos de cuidarlo al máximo posible, ¿no? hasta el día de su colocación. Diferentes ejemplos de colocación los veremos después. Vamos a pasar a lo que sería el concepto de la desolidarización, desacoplamiento. Lo conseguimos con las otras dos láminas, ¿no? Las dos ditras que tenemos, una ditra 25 y una ditra drain, ¿no? Para hablar de la lámina ditra 25, muy interesante, el concepto del desacoplamiento. De ditra 25 sería el rollo este que veis aquí, sería prácticamente como el que hemos visto antes, la Kerdi, ligeramente más grueso, un poco más pesado también, 30 metros de largo, 1 metro de ancho. Bien. Esta lámina, su principal característica y peculiaridad son estos cuadradillos que veis aquí con los que está diseñada. Los cuadradillos en forma de cola de Milano nos van a permitir que la cerámica que coloquemos encima de ella quede totalmente desvinculada del soporte. Para ello, nos gusta hablar de lo que sería el concepto de la desolidarización, ¿no? Desacoplamiento. Lo que queremos es desvincular el comportamiento de la colocación de la cerámica del soporte. Va a ser muy interesante, por ejemplo, su aplicación o el concepto de desacoplamiento cuando queramos colocar cerámica sobre soportes, llamémosle conflictivos, ¿no? Por ejemplo, si quiero colocar cerámica sobre un soporte de madera, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es colocar mi lámina ditra sobre el soporte de madera con el adhesivo adecuado y sobre ella colocar mi cerámica. Entonces, lo que estoy haciendo es desvincular, ¿no? El concepto de solidarizar, no soy solidario con el soporte, ¿no? Estoy desvinculando la cerámica del soporte que hay por debajo, ¿no? Muy interesante el concepto del desacoplamiento. Sería parecido a un silent block, ¿no? Lo que estamos haciendo es colocar una pieza de cerámica de consistencia rígida sobre un soporte de consistencia rígida también. Interesante que a mi cerámica que estoy colocando, a mi piedra natural incluso, no le afecten los movimientos que se generan en soportes conflictivos, ¿no? Muy interesante cuando hablemos de la colocación de cerámica en un exterior, ¿no? Que es el tema del que estamos hablando hoy, porque en un exterior no deja de ser la colocación de cerámica en un exterior no deja de ser una zona conflictiva, ¿no? Como la que hemos estado hablando antes. La lámina, como veis, está compuesta por unos cuadradillos, los que hemos visto antes, ligeramente más abiertos en su zona inferior, ¿no? Lo que vamos a conseguir es que cuando peguemos la cerámica sobre este plástico, ¿no? la cerámica quede anclada mecánicamente, ¿no? Al mismo tiempo, la lámina está diseñada con un geotextil por su parte inferior que nos va a permitir la adherencia de esta misma lámina al soporte, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Cuando hablamos del concepto, ¿no? de la desolidarización en un exterior, ¿no? Vamos a ver
la importancia de, dijéramos, de delimitar el campo de trabajo de un pavimento de un soporte, ¿no? Vamos a encontrarnos en un exterior, por ejemplo, en un soporte sobre el cual están actuando unas fuerzas de retracción. Imaginémonos que hemos vertido una solera en este exterior y estamos colocando cerámica encima, ¿no? El nivel de recrecido por debajo va a actuar, va a fraguar y como tal van a aparecer una serie de dilataciones, unas compactaciones en el material en el proceso de fraguado. Al mismo tiempo, la cerámica, cuando le esté siendo sometida a cambios térmicos, también va a ser sometida a unas dilataciones, ¿no? Lo podríamos ver, ¿no? Está extendiendo, está, dijéramos, dilatándose la cerámica de forma diferente a la que está dilatando el soporte. ¿Cómo queremos salvar este problema, entre comillas, ¿no? ¿Cómo podríamos solucionarlo? Pues realmente es bastante sencillo si comprendemos el concepto de la desolidarización, ¿no? Al mismo tiempo, o el mismo concepto que, por ejemplo, cuando colocamos un silent block por debajo de un aparato de aire acondicionado, ¿no? De un compresor, lo que estamos haciendo es desolidarizar ese compresor de una estructura. Lo que queremos hacer es desolidarizar la cerámica de su estructura, de su base, de su soporte sobre el cual la queremos colocar. Lo conseguimos con esta lámina, la lámina que vamos a pegar, esta lámina Ditra Drain, incluso cuando hablemos después de ella, lo que hace es pegar con este textil al soporte y al mismo tiempo anclar mecánicamente la cerámica a sí misma. Entonces, lo que estamos haciendo realmente es que estas colas de Milano se adapten a los movimientos que aparecen en el soporte, ¿no? Esas dilataciones van a ser absorbidas por este elemento constructivo que hemos colocado por debajo de la cerámica, ¿no? Realmente la desolidarización no deja de ser una función que nos permite que, dijéramos, que se desplace de forma independiente la cerámica al soporte, ¿no? Esta capa de separación, si no somos capaces de preverla, lo que ocurre, lo que nos podemos arriesgar, si no desvinculamos esta cerámica del soporte, es a que, si os dais cuenta, cuando aparecen los dilataciones, tanto en pavimento como en el soporte, pues que aparezcan unos desprendimientos entre estas dos capas, ¿no? Estos desprendimientos son los que a la larga van a hacer pues que nuestra cerámica se separe, se rompa, se dilate, ¿no? ¿Quién no ha visto piezas de cerámica o de piedra natural muchas veces en exteriores, ¿no? Un exterior, una terraza, por ejemplo, ¿no? En el que no se han previsto, por ejemplo, juntas de dilatación, ni se ha previsto una lámina de desacoplamiento, pues en las que la cerámica pues o bien se rompe, se fisura, se parte, y esos choques térmicos pues son los que fomentan este tipo de patología. Muy interesante también el concepto de la desolidarización cuando vamos a colocar pavimentos sobre suelos radiantes, ¿no? Suelos radiantes no dejaría de ser otro soporte conflictivo, ¿no? Como el que hemos dicho antes de exteriores o los soportes de madera o demás, ¿no? En el caso de los exteriores nos vamos a beneficiar de que el polietileno sea un material plástico y que nos proteja de las filtraciones, ¿no? Queremos que el soporte sea estanco. ¿Cómo lo podemos ver? Pues de una forma bastante sencilla. En esta simulación podríamos comprobar el método de trabajo de una lámina de desacoplamiento, ¿no? Cuando colocamos la lámina Ditra, cuando la pegamos sobre una pendiente, por ejemplo, en esta terraza o en un exterior, ¿no? Y sobre ella colocamos el pavimento. La Kerdi que hablábamos antes, tiras de Kerdi nos van a permitir sellar el encuentro entre paramento vertical y paramento horizontal, ¿vale? No vamos a remontar con esta lámina Ditra, ligeramente más gruesa que la Kerdi, estamos hablando que mide en torno a 3 milímetros. No vamos a hacer este encuentro con Ditra, sino que vamos a atestar la Ditra a tope y sobre ella hacemos este encuentro. Vamos a hacer a subir la impermeabilización a modo de peto, ¿no? Hasta los 20 centímetros que nos habla el código técnico, o incluso más, ¿no? Si no tenemos problemas. La lámina Ditra, en primer lugar, sobre soportes húmedos, sobre soportes que están cambiando de temperatura, aparecen una serie de dilataciones. Si os dais cuenta, el soporte dilata de forma diferente al pavimento. Existen diferentes coeficientes de dilatación. Al existir diferentes choques térmicos, pues lo que nos está garantizando la lámina es que los movimientos que se están generando en ese soporte por dilataciones, por esos cambios térmicos, no me afecten al recubrimiento.
hemos sido capaces al mismo tiempo de impermeabilizar gracias al componente de fabricación de la lámina, ¿no? Vamos a ver también unas imágenes bastante interesantes de una rehabilitación en una terraza, una cubierta, en la que nos encontramos una terraza con una serie de patologías y queremos solucionar sin necesidad de retirar el antiguo pavimento, la antigua impermeabilización que puede estar defectuosa en ciertos puntos y en otros no. Lo que vamos a hacer es una impermeabilización directa sobre el antiguo pavimento. Caso de pinturas de clorocaucho, como es este caso, pues lógicamente deberemos de desbastarlo de forma que nos permita la adherencia mediante adhesivos de la lámina Ditra. Encuentros zonas singulares, las podemos cubrir, las podemos sanear con la lámina Kerdi, ¿no? Directamente sobre el antiguo soporte, sin necesidad de retirarlo, podemos aplicar con cemento cola, ese adhesivo preparado para exteriores, pegamos la lámina en longitudes de 1 metro de ancho, como veis, y después tenemos que tener la precaución, estos rollos de Kerdi precortados de forma más corta, en diferentes anchuras, 12,5, 18,5, dependiendo de la utilización que le queremos dar, lo que vamos a hacer es sellar los encuentros entre la lámina Ditra y preparar el soporte para la colocación de cerámica. Una vez tenemos el soporte o la lámina colocada, realizamos una prueba de estanqueidad, comprobamos que es totalmente impermeable y ya colocamos el pavimento nuevo. Reforzamos con juntas de dilatación y tenemos esta terraza o esta cubierta pues saneada, ¿no? Para unos cuantos años más. Aplicación sobre todo en terrazas deterioradas, ¿no? Bastante hechas polvo, ¿no? Una manera de solucionar la construcción, la rehabilitación en exteriores, ¿no? Diferentes ejemplos, podemos verlos aquí rápidamente también. Impermeabilizaciones en obra nueva, en rehabilitación, colocación de la lámina, sellado en sus uniones con Kerdi-Col y la venda Kerdi. Interesante también el concepto Kerdi Drain, los drenajes que tenemos compatibles, como he comentado al principio, muy interesante que sepáis pues, que existen con sus baberos ya de Kerdi para evitar que en todo momento pueda haber ninguna fuga, ¿no? Pruebas de estanqueidad y colocación de cerámica, ¿no? Diferentes aplicaciones en exteriores, sobre todo, combinación, peldaños con Kerdi, paramentos horizontales con Ditra y colocación de cerámica, ¿no? Rehabilitación, terrazas deterioradas, pues, en combinación con nuestros sumideros, pues son soluciones constructivas. Este sería el caso del clorocaucho, en el que debemos de, pues, este tipo de pinturas, desbastarlas de forma que nos permita una adherencia óptima de la lámina. Para concluir con las láminas y demás, rematamos con la otra lámina que nos quedaba pendiente, sería la lámina de la Ditra Drain. Concepto de colocación de lámina drenante. Tenemos los nódulos, tenemos estas colas de Milano en combinación con unos tetones que nos van a permitir que exista una cámara de aire, ¿no? Entre la lámina y lo que sería la colocación de la cerámica. Vamos a conseguir en todo momento que el fraguado del adhesivo sea perfecto, se consiga un 100% de fraguado en toda su superficie y al mismo tiempo, al colocarlo por encima de un material impermeable, estamos consiguiendo que sea impermeable. Entonces conseguimos drenar y impermeabilizar al mismo tiempo. Conseguimos que siempre esté seco la unión entre la lámina y el adhesivo con el que hemos pegado esta piedra o esta cerámica esté siempre seca. Nos va a garantizar pues, que no hayan problemas de manchas juntas, sobre todo, o que se fisure la piedra natural en muchos casos, o piezas de cerámica de gran formato. Una pieza de 3 metros por 1 metro, por ejemplo, que se están colocando ahora en exteriores, lo que queremos es que frague en toda su superficie. Lo conseguiremos gracias a esta lámina, ¿no? El inconveniente de la lámina Ditra Drain, inconveniente realmente no es un inconveniente, es que en su proceso de fabricación lo que queremos es que drene. Para que pueda drenar tenemos que microperforarla. Al microperforarla, la lámina Ditra Drain no es impermeable. Entonces, por eso comento que se coloca siempre sobre superficies impermeabilizadas. ¿Cómo lo impermeabilizamos? Muy sencillo. Podemos impermeabilizarlo con la lámina Kerdi, ¿no? La primera que hemos visto antes de la Ditra. Podemos colocar la lámina Kerdi, cemento cola, y sobre ella, con otra capa de adhesivo de cemento cola, colocamos la Ditra Drain, ¿no? La Ditra con cámara de aire, ¿no? Realmente cámara de aire entre comillas, ¿no? Son 4 milímetros lo que mide la lámina, pero son suficientes para garantizarnos que la superficie sobre la cual estamos pegando nuestra piedra o cerámica esté totalmente fraguada, esté totalmente seca, ¿no? Muy interesante, por ejemplo, en zonas donde se puede acumular nieve o donde llueve mucho, ¿no? Realmente lo que estamos consiguiendo es que esta humedad residual
al principio la que contiene el mismo adhesivo se seque, o lo que nos va a ser también muy interesante va a ser que en las épocas de lluvia podamos trabajar por debajo del adhesivo con el agua residual, poder escupirla en su perímetro mediante unos perfiles que tenemos incluso perforados y que se evapore sin que se deteriore la cerámica ni la piedra, ¿no? Ni el adhesivo con el que la hemos pegado. Entonces, no van a aparecer eflorescencias, no van a aparecer manchas en la cerámica ni roturas, porque la cerámica va a estar vinculada de forma directa sobre el soporte mediante esa pequeña cámara de aire, ¿no? El concepto de desacoplamiento e impermeabilización. Sería bastante interesante. Esto en cuanto a la aplicación de la lámina Ditra Drain, ¿no? Más información la podéis encontrar en nuestra web o en cualquiera de nuestros distribuidores. Estas dos fotografías que me he guardado aquí para el final, muy interesantes, en el que hemos unido nuestros sistemas de drenaje lineal, por ejemplo, para recoger agua en una terraza que hemos impermeabilizado y hemos desolidarizado. Nuestras piezas de cerámica están colocadas sobre la lámina Ditra y al mismo tiempo nuestros sumideros con su babero de Kerdi están garantizando la estanquidad en combinación con la impermeabilización. Además, uno de los acabados, el modelo tipo D, que nos permite revestir la rejilla, pues le da la sensación de que está la terraza, aunque los sumideros son prácticamente invisibles. Por otro lado, también pues la recogida de aguas en encuentros entre paramentos verticales y horizontales. Ahí existe una pendiente hacia este peto en la que recogemos mediante estas canales. Este sería el manguito que me refiero, que está adherido a la misma lámina Ditra con el adhesivo impermeable Kerdicol. Nos garantiza que en todo momento esta superficie va a estar seca, va a estar estanca, ¿no? Recogeremos el agua, la drenaremos y la recogeremos mediante estos sumideros de acero inoxidable bastante estéticos y muy bonitos, la verdad. Y esto en cuanto a la impermeabilización, drenaje y desacoplamiento. Como comentaba antes, ahí aparece nuestro número de teléfono si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier consulta, o bien os la escribís por correo electrónico o os ponéis en contacto con nosotros. Por mi parte, mis 20 minutos ya han acabado. Paloma. Sí, perfecto, Alfonso. Muchísimas gracias. Nada, pues ahora lo que vamos a hacer es dar paso a la segunda ponencia y mientras vamos analizando varias cuestiones que nos han llegado, ¿vale? Así que te voy a dejar a la espera y volvemos a conectar contigo al final de la jornada. Vale, perfecto. Venga, hasta ahora. Hola, buenos días, José Luis. Hola. Hola, buenos días, bienvenidos. ¿Me escucha? Sí, estamos oyéndote y estamos viendo tu pantalla también. Así que nada, pues en primer lugar agradecerte también la participación en este seminario y en segundo lugar decirte que cuando quieras estamos preparados para escuchar tu ponencia. José Luis. Pero por ponernos un poco de iniciativa, ¿qué es Fundermax? Fundermax es un fabricante austriaco. Fabricamos toda la gama de madera, por decirlo de alguna manera. Fabricamos melaminas, MDFs, chapal, láminas finas, compactos de alta presión para interior y compactos de alta presión para interior. Comenzaré poniendo un vídeo donde podréis ver un poco qué es Fundermax. Fundermax básicamente es creatividad, es poder dar soluciones a lo que piensan los diseñadores, los especificadores y poder ayudarles a resolver la idea que tienen en mente.
Bien, como hemos podido ver, el vídeo lo que intenta reflejar es que lo que busca Fundermax es dar soluciones sobre todo a la creatividad. Esta presentación iremos entrando y saliendo, le llamamos Funder City por un tema, es decir, el abanico de posibilidades es muy grande, por lo tanto, estaríamos dentro de una ciudad y dentro de ella podríamos entrando en diferentes aplicaciones. Inicialmente, como hemos comentado, es una presentación enfocada a exterior, enfocada a rehabilitación y enfocada a las necesidades del mercado. Nos encontramos a día de hoy con el Plan 2020, es decir, los países de la Comunidad Europea se comprometieron que para 2020 reducirían un 20% las emisiones a la atmósfera, utilizarían un 20% de energías renovables y utilizarían un 20% de menos consumo de energía. Para ello, analizando un poco los mercados y la situación, se hizo un gran enfoque en todo el tema de industria, en todo el tema del transporte, pero nos damos cuenta que la mayor emisiones que tenemos de CO2 lo tenemos en construcción. El 36% lo tenemos en construcción y no tenemos cuando construimos el edificio, sino durante el ciclo de vida de ese edificio. Entonces, si queremos atajar este problema y queremos buscar soluciones, toca trabajar lo que es la vivienda. Si queremos también reducir el consumo energético, nos damos cuenta que un 41% de energía lo tenemos en los hogares. Y esa energía básicamente lo tenemos en calefacción y climatización. Por ello, la mejor forma para solucionar estos problemas es en base a rehabilitar los edificios. ¿Cómo rehabilitamos los edificios? Pues si analizamos un poco dónde perdemos la energía, nos damos cuenta que un 20% lo perdemos por puentes térmicos, pero la gran pérdida de energía que tenemos en una vivienda la tenemos a través de la fachada. Es decir, un 37 y un 60% de energía la perdemos a través de allí. Por lo tanto, cuando queremos acometer una rehabilitación, es el punto más importante de tener en cuenta. Todos estaremos acostumbrados a ver este tipo de patologías, es decir, viviendas que tienen 30, 40, 50 años, que nos encontramos que tienen problemas de condensación, problemas de grietas, fisuras, descascarillado. Entonces, son viviendas que toca rehabilitarlas. Para ello, ¿qué puede aportar Fundermax? Fundermax es un fabricante de compacto fenólico. Aportamos lo que es la fachada ventilada, es decir, colocamos una piel exterior que lo que hace es, a través del efecto chimenea, evitar las condensaciones y darle, como si fuera un chubasquero, darle un impermeable por la parte exterior que nos permite solucionar las patologías que podamos tener en la vivienda. Si analizamos un poco a fondo el producto Fundermax, nos damos cuenta que es un producto totalmente natural. Es decir, un 65% es madera, es celulosa, técnicamente se llama papel craft y lo que se hace son bobinas de papel, es madera triturada. Y un 35% son resinas termoendurecibles. Es importante remarcar que son resinas que no son cancerígenas. La forma de fabricar el panel es, para el núcleo utilizamos papel impregnado en resina fenólica, que es lo que nos dará una gran resistencia mecánica. Y para el exterior se trata con resina de acrilopoluretano, es papel impregnado en resina de acrilopoluretano, que nos da una gran resistencia a intemperie. Si analizamos esto y miramos todo el tema de creatividad, yo les invito a que puedan entrar en nuestra página web, es www.fundermax.es. Allá puedan ver todos los catálogos, todos los decorativos y, como pueden ver en la carta, es una carta de 115 acabados, tenemos acabados lisos, tenemos acabados madera y tenemos acabados pétreos.
También tenemos una placa que es la Authentic, que es una placa únicamente con el núcleo, la fibra, que la gran ventaja que tiene es que cada placa es distinta entre sí. Entonces da la sensación de una madera viva. Y tenemos la posibilidad de incluir cualquier decorativo dentro del panel, es decir, podríamos colocar cualquier imagen en el interior de la placa sin perder ninguna de sus propiedades y obteniendo lo que llamamos impresión digital. Aquí podemos ver un ejemplo de una obra. Y trabajamos normalmente con dos muestrarios, un muestrario para oficina grande y otro muestrario que llamamos Basic, que es para poder llevar a obra y combinar con otros materiales. De cara a los formatos de fabricación, es muy importante, sobre todo, aprovechar el máximo de los paneles. Es decir, fabricamos desde un panel y fabricamos de 2 milímetros hasta 15. Para fachada es apto a partir de 6 milímetros y lo importante es que se utilicen cualquiera de los 4 formatos, pero que se aproveche siempre al máximo para no tener un desperdicio. El formato máximo que tenemos de panel es de 4100 por 1854. Trabajamos con 3 superficies, una superficie NT, que es la estándar, un acabado brillo y un acabado para el suelo, que es para tarimas, que es antideslizante. Y como novedad de este año tenemos una superficie, un acabado contexturizado tipo piedra, para los acabados que tenemos pétreos. Como comentábamos al principio, la gran ventaja de FunderMax es la libertad, es decir, podemos hacer y colocar imágenes dentro del aplacado, podemos hacer planos inclinados, podemos mecanizar los paneles para que tengan que tener un protector solar para que entre la luz, hacer formas, hacer figuras, etc. Visto esto, entraremos un poco en rehabilitación. Como bien sabéis, desde hace algunos años, desde el 94, se comenzaron a catalogar todo lo que eran electrodomésticos con letras en función de su consumo energético. A partir del 2008, toda la vivienda nueva se comenzó a catalogar y a partir del 2013, los edificios existentes, cuando se quería hacer una reforma, también se catalogan. ¿Qué nos damos cuenta con España? Pues que el 75% de los edificios tienen muy mala calificación. Es decir, tenemos las 3 últimas letras de la clasificación. Por lo tanto, energéticamente tenemos grandes pérdidas de energía. ¿Esto qué implica? Pues si analizamos el gasto medio de edificación, nos damos cuenta que, por ejemplo, en una letra G estamos por encima, en gasto de calefacción por encima de 1.000 euros. Y lo mismo en refrigeración. ¿Qué puede aportar FunderMax? Pues FunderMax tiene la placa como amortiguador térmico, actuaría en la parte exterior. A través de la fachada ventilada, lo que hacemos es suavizar la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior, evitaríamos las condensaciones y colocando un buen aislamiento en el interior, en la cámara, podemos suavizar aún más las temperaturas y conseguir lo que llamamos un ahorro. Es decir, ¿cómo conseguiríamos ese ahorro? Pues, por ejemplo, si utilizamos un edificio con una clasificación G, construido, por ejemplo, antes del año 80, nos damos cuenta que si le mejoramos únicamente 2 letras, haciendo una rehabilitación, conseguimos ahorrar dinero. Es decir, conseguimos, haciendo una rehabilitación, primero le estamos cambiando la estética a la fachada, le damos una estética nueva y únicamente cambiando 2 letras del índice, estamos ahorrando un 73% en calefacción. Por lo tanto, se considera que una rehabilitación con FunderMax está amortizada a partir del 5º año. Es decir, si es un producto que tiene un ciclo de vida de 50 años, a partir del 5º año lo que estaríamos obteniendo es beneficio con esa fachada. Si analizamos intervenciones que hayamos hecho de obras reales, para ver un poco casos prácticos, el primer ejemplo que podemos mostrar es el barrio de la Estación, en Coslada. Aquí se hizo una rehabilitación por un tema de decibelios, es decir, la acústica que entraba dentro de la vivienda superaba el máximo que nos marcaba el código técnico. Por ello se hizo una rehabilitación integral de todo el barrio, se ha ido haciendo por diferentes fases y gracias a la rehabilitación con FunderMax y un buen aislamiento se consiguió reducir los decibelios que entraban dentro de la vivienda para cumplir el código técnico.
Aquí tenemos otro barrio, es un barrio en Huelva, donde aquí, por ejemplo, incluso se utilizó la impresión digital para una parte de la fachada. Es decir, se rehabilitó también un barrio completo, cambiando totalmente la imagen del barrio. Aquí podemos ver otra obra donde podemos ver ya no solo el cambio a nivel de energético, sino a nivel estético. Es decir, tenemos un barrio en Pamplona donde podemos ver el edificio, el antes y el después, y el cambio que obtenemos es prácticamente una vivienda nueva. Es decir, le estamos dando una segunda vida, por lo tanto estamos revalorizando las viviendas. A continuación les voy a mostrar un vídeo del proyecto más grande de rehabilitación que se está haciendo en Europa, es el barrio de San Cristóbal en Burgos. Es un proyecto que se está rehabilitando con Fundermax, son 32 edificios, actualmente se han ejecutado 20 edificios y les voy a mostrar un vídeo para que vean la rapidez de montaje y la gran ventaja básica es esa, es decir, se rehabilita desde el exterior sin molestar básicamente a los vecinos de forma muy rápida y consiguiendo grandes ventajas. Por ejemplo, en este barrio, en una de las visitas que realizamos, uno de los vecinos nos comentaba que pasó de cuando paraba la calefacción por la noche y levantarse al día siguiente, levantarse sobre 11 grados, a cuando paraba la calefacción y se levantaban al día siguiente, estaban en torno a 17 y 18 grados. Es decir, la reducción en consumo energético es muy grande. Dicho esto, veremos el vídeo. Como se ha podido observar en el vídeo, es una solución rápida, no requiere de molestar básicamente a los vecinos, se hace por fachada y la pregunta que se podría analizar es ¿por qué Fundermax y no otro producto? A continuación les explicaré un poco las ventajas del producto. Una principal es resistente al rayado, es un producto que si cogiéramos una llave e intentamos rayar, pues es resistente, es fácil de limpiar, el acabado es resina de acrylopropileno y lo que hace es que cuando llueve, lo que hace es repeler el poco polvo que pueda tener la fachada. Por lo tanto, es una fachada limpia. Es un material resistente a disolventes, a ácidos. Por ejemplo, son las mesas de laboratorio, se utiliza nuestro material para realizarlas. El montaje es sencillo y analizaremos otras características, como por ejemplo, una muy importante es la estabilidad del color. En la norma europea, en la clasificación de estabilidad del color, en el Xenon Test, obtenemos una clasificación 4,5/5. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que en 10 años, en sensibilidad al ojo humano, no somos capaces de apreciar el cambio de color. Es decir, la placa puede perder color, pero como máximo perderá un 6% de color. Y para apreciar ese cambio de color deberíamos de utilizar un microscopio para poder ver el cambio. Aquí, por ejemplo, tenemos un proyecto, es una obra en Zaragoza, donde era un color vivo, un color rojo, y si os fijáis en la mano derecha tenemos el comercial con una muestra 7 años después y básicamente cuesta de apreciar porque se ve intacto como estaba 7 años antes. Dicho esto, es muy importante el tema de garantías, es decir, Fundermax emite una garantía, es una garantía de 10 años de todas las propiedades que figuran en la ficha técnica, así como la estabilidad del color, es decir, se emite una garantía de 10 años. Esta garantía se tramita una vez que ha finalizado el proyecto. A nivel de fuego, es un tema a remarcar importante, sobre todo después del problema que se generó en Londres. Decir que nuestro material es un BS2 de 0, es decir, nuestra clasificación es mejor que las exigencias del Código Técnico de Edificación y es un material que no propaga la llama.
Antigraffiti, es importante remarcar de que no existe producto antigraffiti, es decir, cualquier persona que quiera pintar puede pintar, pero sí que es importante remarcar de que se puede limpiar con facilidad, es decir, se puede limpiar sin deteriorar el material. Por lo tanto, si nos pintan un graffiti, que sepamos que lo podemos limpiar, eso sí, no lo podemos volver a pintar otra vez. A nivel de medio ambiente, Fundermax está muy implicado en este tema, es decir, tenemos toda la tala de árboles con certificación FSC y PEF, y otra de las grandes ventajas es que aportamos puntuación para certificados Greenwald, BREEAM, LEED. Entonces, es un tema a tener en cuenta de cara a los proyectos. Respecto al impacto, tenemos una clasificación 1, es decir, cuando tuvimos que renovar el DAO, tuvimos que hacer los ensayos de impacto, y la gran ventaja es que es un material que se puede colocar tranquilamente en plantas bajas porque no fluctúe, o sea, en las pruebas de impacto de bola dura y bola blanda ni dejó huella ni se generó ninguna fisura. Por lo tanto, es un material totalmente apto para colocar en plantas bajas. Respecto a temperatura, cabe remarcar que Fundermax viene de un grupo industrial y el producto inicialmente, en los inicios, se desarrolló por aplicaciones industriales. Eso conlleva a que su resistencia a temperatura resiste de menos 80 grados hasta 180. Por lo tanto, cuesta encontrar aplicaciones que estén fuera de este rango. Es decir, encontrar aplicaciones por debajo de menos 80 o por encima de 180, básicamente tiene que ser algo muy concreto en industria. Y a lo que íbamos, es decir, nuestro gran enfoque es a la libertad de diseños, a la creatividad, a poder dotar de soluciones a los arquitectos. Por lo tanto, aquí podemos ver ejemplos donde todo aquello que se intenta conseguir se puede hacer perforaciones, acabados, planos inclinados. A continuación, podemos ver diferentes aplicaciones, son las más importantes, pero siempre digo que es un poco de creatividad. Dicho esto, aquí vemos diferentes ejemplos de aplicación, combinaciones de colores, salientes, cubos, acabados brillos, etc. La fachada es la aplicación, digamos, que más volumen tenemos de negocio, pero existe otra tipología de aplicaciones donde es muy importante su uso por un tema, por ejemplo, como los balcones, la ligerez. ¿Qué quiero decir con ello? El material es apto para colocar en un balcón a partir de 6 milímetros. Una de las grandes ventajas de Fundermax es que se fabrica dos caras totalmente idénticas, o inclusive podríamos combinar colores. Y, por tanto, si se fabrica dos caras iguales, yo voy a tener en el interior del balcón y en el exterior el mismo decorativo, con una placa de 6 milímetros, obteniendo una solución ligera y quitando de peso al voladizo que es un balcón. Tanto, soluciona el cerramiento de un balcón de forma ligera. Otra ventaja que puedo tener es hacer contraventanas, es decir, puedo hacer la fachada y hacer una contraventana del mismo material para que quede, una vez que cierre la ventana, al mismo nivel de la fachada. Con la misma dinámica puedo hacer protecciones solares, las puedo mecanizar haciendo diferentes formas y sin deteriorar el material en ningún momento. También es importante remarcar que se pueden hacer falsos techos o inclusive se puede hacer cubiertas. A nivel de producto, es decir, la garantía es la misma, las propiedades son las mismas, lo único que tenemos que tener en cuenta es que el material no es impermeable, es decir, a través de las juntas podemos tener problemas de entrada de agua y, por lo tanto, si hiciéramos una cubierta, tenemos que primero inicialmente impermeabilizar la fachada, la cubierta. También podemos hacer vallas para separaciones, hacer números, mecanizar interiores sin pasar y el material en ningún momento ni se debilita ni se daña. Como he comentado anteriormente, tenemos una aplicación para suelos, es la aplicación El Podio, es decir, tenemos todos los decorativos de la cama de exterior que se pueden colocar para hacer una tarima. Eso sí es importante, que tiene que ser una tarima elevada. Y, como hemos comentado también, pues es creatividad, es decir, ¿cuál es la ventaja de cara al mobiliario? Pues es un material resistente, es un material muy duro, por lo tanto es un material muy válido para el tema de vandalismo. Luego también para el tema de mobiliario, con tema de grafitis, es fácil de limpiar, por lo tanto, a la hora de utilizar para mobiliario urbano, una de sus grandes ventajas es el tema de la resistencia para temas actos vandálicos y para todo el tema de grafitis. Y como podemos observar en esta obra, es
es importante al poder permitir perforar para colocar todo el tema de iluminaciones LED. Esta obra un poco remarca las posibilidades del producto, inclusive si pudiéramos se podría ver en el suelo, en la tarima, pero podemos ver un aplacado en la fachada, podemos ver una protección solar con perforaciones y un balcón también realizado con perforaciones. Entonces, tenemos el mismo decorativo en tres aplicaciones distintas. Dicho esto, analizaremos los sistemas. Es decir, para comenzar, los sistemas básicamente lo graduamos en vistos ocultos y mecánicos o químicos. ¿Qué es importante tener en cuenta de cara a Fundermax? Pues básicamente tres normas. Es decir, no es un producto difícil de trabajar, es un producto que únicamente hay que tener tres cosas en cuenta. La primera es que es una fachada ventilada, es decir, es un material que no puedo aplicar directamente, necesita tener ventilación y requiere que mínimo tenga 2 centímetros de separación entre la pared y la placa. Es importante remarcar que aunque el material requiera 2 centímetros, el código técnico nos exige que para ser una fachada ventilada requiera mínimo de 3 centímetros de separación. El segundo punto a tener en cuenta es que el material, el 65% es madera. Entonces, la madera, a través de por la humedad, dilata y contrae. ¿Eso qué conlleva? Al dilatar y contraer, hay que permitirle que el material pueda tener ese movimiento. Por lo tanto, entre paneles, siempre habrá que tener en cuenta que hay que dejar una separación de 2 milímetros por metro. Y un tema, aunque se da por obvio, es importante remarcar, es que tenemos unos manuales con distancias de separación en función de las cargas de viento y, evidentemente, estas separaciones máximas no se pueden superar. Teniendo en cuenta estos tres conceptos, básicamente, el material no tiene más problema de instalación. A nivel de sistemas, hay dos tipologías, estructura metálica o estructura de madera. A nivel nacional, la gran mayoría de proyectos se realizan con estructura metálica. Comentar que tenemos las certificaciones, es decir, tenemos el DAO realizado de los tres sistemas mecánicos con los que trabajamos. Y la diferenciación que haríamos a nivel de sistemas sería en función del anclaje. Es decir, ¿queremos que el anclaje sea visto o queremos que el anclaje sea oculto? Si el anclaje queremos que sea visto, pues al utilizar estructuras ligeras, perfiles de aluminio de aproximadamente 1,8 milímetros, la mejor fijación correcta sería a través del remache. Ese remache puede ser lacado del mismo color que la placa y, por tanto, queda como integrado en la fachada. O podemos utilizar soluciones ocultas. Aquí tendríamos una solución oculta mecánica, donde lo que haríamos a través de un sistema de cuelgue. O podríamos utilizar sistemas químicos, es decir, a través de un sistema de pegado elástico que nos permitiría la colocación del material. Seguidamente les voy a presentar dos nuevos sistemas. Son sistemas que llamamos tipo kit, son sistemas modulares y la gran ventaja es que básicamente lo puede instalar cualquiera. Lo que obtenemos es una guía, es decir, el material viene mecanizado y lo que lleva es unas grapas de fijación. El proyecto que hemos podido ver de rehabilitación del barrio de San Cristóbal en Burgos está realizado con este sistema, donde lo que tenemos es una guía y a través del panel descansa dentro de esa guía. Tenemos esta tipología, que es placa totalmente recta, o tendríamos la típica construcción americana, que es el siding, es decir, una superposición como si fuera una teja. Visto esto, les emplazaría a que pudieran visitar nuestra página web, es decir, yo les he mostrado una pequeña versión de nuestro producto para exterior, pero si entran en nuestra página web, es una página muy clara, muy fácil de utilizar. En ella pueden ver las aplicaciones de interior, aplicaciones de exterior, pueden ver todos los catálogos, los pueden descargar, los pueden visualizar, comentar que no es necesario inscribirse, es importante recomendarlo, es decir, se lo pueden descargar de forma gratuita todos los catálogos, pueden visualizar toda nuestra red comercial para ponerse en contacto, pueden ver diferentes aplicaciones y es una web que nosotros llamamos de retroalimentación. Es decir, para que nosotros lo importante con Fundermax es potenciar a los arquitectos que trabajan con nosotros. Por lo tanto, cuando tramitamos la garantía, lo que nos gusta es tener buenas imágenes de los proyectos para poderlos ir colgando en la web
y que se puedan ver en otros países y de esa manera potenciar a los arquitectos que trabajan con nosotros. Dicho esto, me despido acabo la presentación aquí, darles las gracias por su atención, cualquier duda intentaremos responderla y, sobre todo, comentarles eso, es decir, cualquier contacto lo pueden encontrar a través de la web y estamos abiertos a intentar solucionarles y apoyarles en su proyecto. Perfecto, José Luis, pues así lo harán los asistentes que requieran de cualquier ayuda o para realizar cualquier consulta. Ahora vamos a dar paso a la tercera ponencia y, mientras tanto, pues te he enviado algunas preguntas para que puedas ir estudiando. Vale, de acuerdo, gracias. Venga, hasta ahora. Bueno, pues nada, ahora una vez visto esta parte de sistemas de impermeabilizaciones, sistemas de fachada ventilada, nos vamos a poner en la piel de un técnico que quiera utilizar estos sistemas que nos han presentado en su proyecto o realizar un presupuesto de este tipo de sistemas, y vamos a ver un poco las posibilidades que ofrecen los software de CIPE. Entonces, en primer lugar, vamos a ver, vamos a centrarnos en el generador de precios, ¿vale? El generador de precios está ubicado en el apartado de gestión del árbol del menú de CIPE y lo tenemos aquí. El generador de precios es una base de datos que no solo incluye el precio de las unidades de obra, incluye toda la documentación que luego vamos a necesitar para generar nuestro proyecto. Entonces, se puede hacer de dos formas. Una de ellas es a través de la web generadordeprecios.info. Esta web es totalmente gratuita y tiene una particularidad con respecto al programa del CEDE instalado en el ordenador. Y es que podemos buscar a partir del apartado este de fabricantes. Aquí tenemos todos los fabricantes que trabajan con nosotros y que tienen sus productos implementados en el programa. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de uno de los fabricantes que nos ha acompañado hoy. Aquí lo tenemos, por ejemplo, vamos a empezar con Sluter. Si clicamos sobre el logo de Sluter, se genera una página específica que es Sluter System generadordeprecios.info. Bueno, esto quiere decir que lo que se ha hecho es un filtrado automático que lo que hace es que muestra solamente aquellas unidades de obra del generador de precios en las que Sluter System tiene producto. Vamos a continuar con la temática que hemos visto hoy, vamos a irnos al apartado de impermeabilizaciones y en este apartado tenemos incluido este sistema de Sluter System. Aquí, pues, como veis, se permite la selección, en este caso el material de agarre viene dado, tenemos la lámina Vitra que nos han explicado también, en el que se puede consultar la ficha técnica, imprimir, exportar, etcétera, etcétera. Y una serie de complementos que hacen los encuentros, los puntos débiles y los refuerzos de esta banda de impermeabilización para que el sistema sea completo. En este caso, pues tenemos el sellador de juntas, podemos condicionar esa repercusión que va a tener la banda de refuerzo, qué tipo de banda de refuerzo queremos, todo esto se puede editar. Si queremos incluir ángulos internos, ángulos externos, el material del sellador, y entonces lo que se hace es que se configura un precio descompuesto y un texto, sería el epígrafe de este precio descompuesto, de forma automática. Y aquí tenemos ya el precio confeccionado según los parámetros que nosotros hemos ido eligiendo. Este precio se puede exportar en Arquímedes, que es nuestro programa de mediciones y presupuestos, que ahora veremos cómo se utiliza. Se puede exportar en BC3, de manera que se puede luego leer con cualquier otro programa de mediciones y presupuestos que no sea Arquímedes, y también con Arquímedes, por supuesto, y se puede exportar en este. Ese sería el ejemplo de cómo trabajaríamos con la web. Si nos vamos al CD, vamos a ver un poco el menú que nos muestra. Lo que tenemos es que, bueno, eso también pasa en la web, elegimos entre el tipo de proyecto, obra nueva, rehabilitación o espacios urbanos, porque las unidades de obra son bastante distintas en el caso de una rehabilitación o en el caso de espacios urbanos. Elegimos el país y ya nos vamos al emplazamiento. Nosotros tenemos algunas particularidades en el tema de materiales o en el tema de precios, porque por temas de transporte en algunas ocasiones pues
Si seleccionásemos el emplazamiento en las islas, pues el transporte se encarece, los precios cambian, o hay materiales que son muy locales que incluso cambian la denominación o las dimensiones en función de la zona geográfica en la que nos ubiquemos. Una vez que se selecciona el emplazamiento, nos vamos a precios descompuestos. Esta pantalla de aquí lo que hace es que convierte el programa en un programa multiparamétrico, es decir, no solo influyen aquellos parámetros que son importantes en el descompuesto, como la resistencia de un hormigón o el espesor de una placa, sino que también pues, hay ciertos datos como el volumen de la obra que nos van a influir y notablemente tanto en precios como en rendimientos. Por ejemplo, en rendimientos influiría el tema de la accesibilidad, si hay una accesibilidad buena, moderada, etc. Todo esto lo podéis ampliar aquí, en memoria justificativa, ¿vale? Vamos a pasarlo un poco rápido, pero aquí tenéis todo indicado cómo influye cada uno de los datos. Y sí que recomiendo, pues, invertir unos 2-3 minutos en esta pantalla porque nos va a servir para que el ajuste de los precios a nivel interno sea más adecuado. Bueno, pues ahora vamos a ver un ejemplo con fachada ventilada. En este caso, pues nos vamos al apartado de fachadas y particiones. Se puede buscar o bien por temática o con el buscador que tenemos aquí, si sabemos, poniendo la palabra clave de ese precio descompuesto. En este caso, pues yo como ya estoy también bastante habituada, pues directamente entraría por el menú que tenemos disponible. En este caso nos vamos al sistema FunderMax de placas de HPL y vamos a ver un poco pues cómo sería la pantalla de este sistema constructivo que tenemos aquí implementado. En primer lugar nos encontramos con una serie de documentación que podemos ampliar y luego pues nos permite elegir si queremos una colocación vista o oculta, como nos ha explicado también el ponente de hoy, qué tipo de estructura vamos a tener, qué tipo de subestructura, perdón. Todo esto se puede editar y luego pues varios datos relacionados con la placa en sí, pues las dimensiones, qué tipo de color, tenemos distintas gamas de acabados, si queremos un espesor o queremos otro, etcétera. Como veis, todo esto automáticamente conlleva cambios en el precio descompuesto, como hemos visto anteriormente. Aquí ya hemos configurado nuestro precio descompuesto y además, como comentaba, nos genera una serie de documentación. En este caso, pues tenemos el pliego de condiciones, con todos los criterios de mediciones, condiciones que tiene que cumplir el soporte, fases de ejecución, etcétera. Todo el tema de residuos generados, energía incorporada y emisiones para las fases de fabricación y construcción. Lo tenemos aquí con aquellos materiales que están presentes en este sistema constructivo. Y por último, el apartado de seguridad y salud, en el que nos indica pues aquellos riesgos asociados o bien a todas las fases de ejecución. En este caso, pues nos indica tanto el riesgo como las medidas preventivas y las medidas de protección. Esto se corresponde con código de unidades de obra del generador de precios del apartado de seguridad y salud, en el que podemos encontrar esa medida de protección colectiva con su precio, su descripción, etcétera. Y algunas medidas constructivas que están asociadas, algunos riesgos que están asociados a distintas fases de ejecución. ¿Vale? Pues simplemente esto sería la mecánica que hay que tener en cuenta para trabajar con el generador de precio. Ahora vamos a hacer nuestro presupuesto. Abrimos Arquímedes, que lo tenemos aquí ubicado en el mismo apartado de gestión. Yo ya tengo aquí abierto un esquema previo que se genera automáticamente en el que me crea los capítulos, de manera que luego ya, pues cuando termine, puedo eliminar o añadir aquellos capítulos que me hagan falta. Clico sobre el logotipo del generador de precios, que lo tenemos aquí, y lo que hace es que conecta con este programa que hemos estado viendo, que es con esta pantalla. Selecciono lo que a mí me interesa, el sistema que me interesa, y acepto. De manera que ahora toda esa información se importa al programa de mediciones y presupuestos a falta de que yo introduzca la medición correspondiente. En este caso vamos a dejarlo así, pues tendríamos que poner cada una de las mediciones con su comentario correspondiente. Como veis, tenemos aquí pues los sistemas codificados con las fichas de toda la mano de obra que interviene, con la parte de seguridad y salud, el precio descompuesto,
el pliego de condiciones, un montón de documentación, todo el manual de uso y mantenimiento. ¿Esto qué genera? Pues genera un ahorro increíble en tiempo. Y luego, pues, evita también bastantes errores, porque en un momento dado, pues, tenemos un cambio de decisión, o bien por nivel estético, que queremos cambiar el color, o bien por otro tipo de razón en el que el espesor de la placa pues tiene que ser diferente, o simplemente pues queremos hacer una corrección. Bueno, venimos aquí, cambiamos la textura, cambiamos el color y aceptamos. De manera que en todo el proyecto, en toda esta documentación que yo he ido enseñando, se cambia esa información. De manera que toda la información del proyecto va a estar coherente. ¿Vale? Ahora simplemente pues nos vendríamos aquí a Sigo imprimir y ya podríamos imprimir cada una de la documentación que hemos comentado. Bueno, pues un poco era esto lo que quería enseñar. Lo he tenido que hacer un poco rápido porque vamos un poco escasos de tiempo. Así que lo que vamos a hacer es pasar al apartado de preguntas y si hay alguna duda con respecto a este tema, pues también la vamos resolviendo, ¿vale? Entonces voy a conectar con Alfonso para que responda a él las preguntas que hemos visto, que me han ido llegando al principio de la jornada. Buenos días, Alfonso. Sí, Paloma, buenos días. Si te parece, pasamos a responder las preguntas de manera muy, muy rápida, ¿vale? Sí, claro. Vale, pues, cuando quieras. Lo que pasa es que no las veo. Ah, vale, sí, aquí las tengo aquí. Sí, vale, la de la prueba de estanqueidad las he contestado de todas formas. La prueba de estanqueidad se hace durante 24 horas. Sí, lo habitual es hacer 24 horas. Hay gente que la hace el fin de semana o que la hace durante más tiempo. No más problema que ese. En una piscina sí que a lo mejor recomendamos hacerlo pues más días. La segunda pregunta, debido a la solución de solidarizante que permite movimientos, ¿no es necesaria junta de dilatación en el pavimento nuevo? Y sí que hace falta. Lo que está haciendo la lámina Ditra realmente es desvincularnos la colocación de la cerámica del soporte, pero ello no conlleva a que esa cerámica, o incluso imaginaros que fuera una piedra, ¿no? La piedra va a dilatar de una forma más importante que la cerámica. Hay que prever juntas de dilatación igualmente. Lo que sí que es cierto es que a lo mejor no hace falta que seamos tan estrictos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en exteriores, así como muchas veces la gente recomienda 3 metros, pues nosotros podemos ir a 4, incluso 5 metros lineales cada junta de dilatación. La tercera, el cemento cola que se debe utilizar bajo y sobre las láminas impermeables del router debe ser especial tipo C2TS1. No necesariamente tiene que ser tan especial, ¿no? De hecho, tampoco recomendamos adhesivos con una cantidad de resinas muy elevada, porque las resinas lo que van a hacer al fin y al cabo es durante su contacto con el agua, pues puede desprender las partículas, entonces al final lo que hace es manchar muchas veces las juntas o incluso manchar la cerámica. Con cemento cola para exteriores es suficiente. Cemento cola exterior, como viene en la otra pregunta, ¿cuál exactamente? Pues para cada caso habrá uno, no es el mismo cemento cola habitualmente el que utilizan en Valladolid, por ejemplo, que el que se utiliza en Sevilla. Entonces, para cada zona, pues tenemos unas recomendaciones para cada caso. Si es posible pegar la lámina, se puede colocar directamente sobre el pavimento de terraza en mal estado. Lógicamente, si las piezas están en tan mal estado que no podemos adherir la lámina con cemento cola, las piezas que estén en mal estado hay que sanearlas. Habrá que retirarlas o incluso, pues, si se han desprendido y al retirarlas se han quedado pequeños baches, pues habrá que regularizarlos, ¿no? De forma que quede la superficie lo más lisa y estable posible. Me gustaría ver el detalle de ejecución de las juntas de dilatación. Ahí he contestado, pues, por ejemplo, que tenemos una familia desde Sluter, la familia Sluter Dilex, que son toda una familia de juntas de dilatación que ya vienen diseñadas para ello, ¿no? Para su colocación en interior o en exterior, diferentes anchos, diferentes materiales, de acero inoxidable, de aluminio, de plástico. Entonces, para cada caso hay una junta de dilatación adecuada. La lámina Ditra actúa con impermeabilización y como de solidarización, sería necesario colocar la Kerdi. Es necesario colocar la Kerdi cuando vayamos a desolidarizar con la lámina Ditra Drain, que es la de drenaje, la que hemos comentado que no era impermeable. La lámina Ditra sí que desacopla e impermeabiliza al mismo tiempo. La Drain no. Entonces, la Drain se puede colocar sobre la lámina Kerdi, si estamos impermeabilizando con Kerdi, o sobre otro tipo de impermeabilización que nos podamos encontrar. Y la última era la misma, ¿no? La del adhesivo, ¿no? Es importante saber sobre
sobre qué soporte vamos a pegar la lámina para encontrar el adhesivo adecuado, ¿no? Podemos pegar la lámina Ditra sobre una superficie metálica, si quisiéramos también, siempre y cuando elijamos el adhesivo adecuado, ¿no? Y estas serían todas las preguntas que me habéis enviado. Vale, muy bien, Alfonso. Pues muchísimas gracias por esa agilidad para responderlas. Vamos a ver las que han llegado. Dime. No, que sí, que he ido rápido, sí. Sí, vamos a ver las que han llegado para José Luis, ¿vale? Hasta ahora. Hola, José Luis. Hola, buenas. Si te parece, respondemos. Yo tengo aquí tres. Si te parece, vamos respondiendo Vale, a las preguntas. Sí, dime. La primera es y el comportamiento estético y de mantenimiento a través del tiempo, es decir, a más de 15 años. A nivel de mantenimiento, es decir, nuestra placa no requiere mantenimiento. ¿Qué quiero decir con ello? Es decir, no quiere decir que la placa no se ensucie. Es un material más limpio. Por ejemplo, si hablamos de una zona donde llueva mucho, pues prácticamente es autolavable, se está lavando continuamente. Si es una zona más seca, es probable que el polvo se vaya enganchando y que haya que limpiarlo con cierto tiempo. Para limpiarlo, básicamente, el 80% de suciedad que pueda tener nuestro panel se limpia con agua caliente y jabón. O sea, no requiere más tratamiento. Aún así, por ejemplo, yo recuerdo un centro comercial que era todo de color blanco, que era muy común que le pintaran grafitis. Entonces, recuerdo que los viernes por la mañana utilizaban el producto que les aconsejamos para limpiar los grafitis, y cada viernes lo que hacían era limpiar la mancha de grafiti y el panel seguía intacto, o sea, que no se deterioraba. Entonces, hay un manual de limpieza y en función de la tipología de la mancha, o sea, hay que limpiarlo con ese manual. Como prácticamente la mayoría de suciedad de manchas que podamos tener es agua caliente y jabón, pero claro, si tenemos manchas de grasa, de sangre o un graffiti, quizá debemos de utilizar otro tipología de producto. Por ello hay un manual y en principio no deteriora en la placa. La segunda pregunta que tengo es, ¿tienen datos de la degradación? Hay una norma europea, es un ensayo de un Xenon Test, que es un ensayo de 3.000 horas, que lo que hace es catalogar los productos. Es decir, cataloga los productos, una clasificación del 0 al 5, y nosotros obtenemos 4,4-5 sobre 5. Entonces, eso es lo que obtenemos, el valor de máxima degradación de un 6%. Es el ensayo de la norma. Bueno, tercero pone gracias, genial producto Fundermax. O sea, agradecerle que les haya gustado. Y la siguiente pregunta es, ¿qué mantenimiento requieren las placas Fundermax? Pues básicamente no requieren mantenimiento, es decir, es la suciedad que puedan tener, que hay que limpiarlo, pero lo comentaba, con una manguera a presión y agua caliente y jabón suficiente. Y si la instalación es correcta y todo se ha ejecutado de forma correcta, pues tiene una fachada tranquilamente para toda la vida. Esa es la gran ventaja. O sea, hemos visto una presentación donde iba sobre rehabilitación y lo que comentaba, o sea, lo que estamos comprando básicamente es ahorro, porque bien instalado no requiere ningún mantenimiento especial, es decir, no únicamente es lavar la fachada cuando se vea sucia. Muy bien, ¿Con esto ya estaría? Sí, estaría ya todo respondido, así que nada, vamos a terminar mostrando pues para aquellos que quieran seguir formándose, que quieran ampliar pues su conocimiento en cualquier tema relacionado con los programas de CIPE, pues tenemos aquí disponible en la web el calendario de encuentros. Tenemos todo tipo de jornadas, tanto presenciales como online, en las que pues os invito a ampliar información y a inscribiros. En concreto, vamos a hacer a finales de este mes, empezaremos un ciclo de eficiencia energética con una vivienda unifamiliar que hemos desarrollado llamada CIPEBUS, en la que tenéis aquí pues toda la información de cada una de las jornadas que se van a presentar en esta temática. Sin más, daros las gracias por asistir a este curso y nada, y os esperamos en los siguientes, tanto a Alfonso y José Luis como a todos los asistentes. Un saludo. Muchas gracias Hasta luego. Muchas gracias por permitirme. Hasta luego.